disculpar la no asistencia de Águeda Antúnez y vamos a dar comienzo a la sesión correspondiente al mes de julio. Aprobación si procede borrador hasta sesión anterior. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Villafranca Avanza? Sí. ¿ODP? Sí. Gracias a todos. Segundo punto, correspondencia. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor alcalde, doy lectura al escrito presentado por don Jaime Torralba Gómez, de fecha 24 de julio de 2018, con el siguiente tenor. Apreciado Ramón, sirvan estas breves líneas para hacerte llegar, de parte de nuestra comunidad educativa, la felicitación por el acto Villafranca, una historia de música, celebrado el pasado sábado, día 21 de julio, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Pedro Bote. A pesar de continuar trabajando en estos días, me resultó imposible asistir por tener que atender a requerimientos familiares, lo que he tenido que lamentar cuando distintas personas me han ido trasladando el éxito del evento. Como puedo leer por las crónicas de la jornada, hacía falta un espectáculo de estas características, que aunara sensibilidad musical e histórica al tiempo, que permitiera la participación y el reconocimiento a todas las personas, colectivos e instituciones que velan y se esfuerzan para que la ciudad de la música sea una realidad. Imagino que los esfuerzos para que un evento de estas características saliera adelante de la forma que lo ha hecho no habrán sido pocos. Seguro que el compromiso de tantas personas colaborando desinteresadamente lo habrá hecho más llevadero. Traslada, por favor, a los responsables, tanto artísticos como organizativos, Francisco Blanco, Miguel Ángel García Domínguez, Lorenzo García Mateo, nuestra sincera felicitación y enhorabuena, y a toda la corporación municipal el reconocimiento por la iniciativa que habéis llevado a cabo. Recibe un afectuoso abrazo. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, pues aprovechando, si me permitís, yo también quiero agradecer a todos los ciudadanos de Villafranca, colectivos, organizaciones que se han dirigido a la alcaldía, imagino que también algunos de vosotros, de los miembros de la corporación, dándonos la felicitación por el evento. Así que a todos ellos agradecerles sinceramente desde la corporación local, desde el Ayuntamiento Pleno, esas felicitaciones que nos han hecho llegar. Y en nombre mío como alcalde, pero desde luego de todos los portavoces y todos los miembros de la corporación, quiero agradecer profundamente el trabajo que durante no pocos días han llevado a cabo todos y cada uno de los actores que participaron en esa historia de la música de nuestra ciudad. Muchas gracias públicamente a todos ellos, en nombre del Pleno de la corporación y, bueno, también al concejal de Cultura, que perdió 3 kilos según su mujer, porque estaba mañana, tarde y noche ahí con los trabajadores de la luz y del sonido. Desde luego a Francisco Blanco por ser capaz de poner sobre ese escenario la magnífica obra que había escrito Miguel Ángel García Domínguez, al cual también en nombre de todos quiero hacer una mención especial, porque yo creo que se lo merece. Vamos a ponerlo mañana en televisión a partir de las 3 de la tarde, completo, y estamos pensando en la posibilidad de que se haga un DVD, ya que hay mucha gente que lo está pidiendo, y venderlo a lo mejor a 1 euro, 2 euros, lo que nos salga de coste. Porque si lo das gratis, no tiene mucho sentido, porque habrá gente que venga por 2, a por 3, a por lo que sea, entonces pues será preferible ponerle un precio módico y que todo el mundo, que todos los ciudadanos de Villafranca que lo quieran tener, que lo puedan tener. Así que en nombre de todos, muchas felicidades a los más de 400 participantes, que yo creo que fue un evento muy importante para nuestra ciudad y que estoy seguro que ocurra lo que ocurra después de las próximas elecciones, el gobierno que esté en el ayuntamiento lo va a mantener, porque esto debería ser algo similar, pues no sé si salvando las distancias, pues al alcalde de Zalamea o a la batalla de la Albuera, porque yo creo que tenemos suficiente representatividad en Villafranca con eso, más de 150 años de nacimiento de Pedro Bote, pero sobre todo cuando uno se remonta al siglo XVII, pues merece la pena. Yo estoy seguro que en nombre de todos, quien esté gobernando en las próximas elecciones, lo vamos a mantener porque merece la pena mantener la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos. Siguiente punto, adopción de cuenta de los decretos de la alcaldía dictados de la última sesión plenaria ordinaria. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da conocimiento a la Corporación en pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia desde el 25 de mayo hasta el 19 de julio del 2018, integrando una relación que va
desde el decreto número 656 al 975, ambos inclusive. El Pleno de la Corporación toma conocimiento de los decretos citados, quedando enterado su contenido y en sus propios términos. Nada más. Muchas gracias. Siguiente punto. Aprobación, si procede, de la adjudicación de contratos de compraventa de terrenos del sector 7 del Polígono Industrial Los Varales afectados por expediente de modificación de normas para su ampliación. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de honor, señor alcalde. Doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Economía y Hacienda en su sesión de fecha 25 de julio del año en curso, con el siguiente tenor. Primero, se concede licencia de segregación a la parcela 34 del polígono 21, titularidad de don Jesús Díaz Briz, resultando una parcela segregada de 185.870 metros y un resto de finca matriz de 135.170. En segundo lugar, se aceptan las ofertas presentadas por los titulares que se relacionan y en los precios indicados, adjudicando los respectivos contratos de compraventa, concretamente a doña Antonia Rodríguez Pajares, Manuel Ríos Cadena, Laura Cadena Ramírez, Isabel García Moreno, Carmen Ruiz Pérez, Manuel González Flores y Carmen Ruiz Pérez, Juan López Villarroya, José Antonio Sánchez Arévalo y Jesús Díaz Briz. En tercer lugar, se requiere a los interesados que cito a continuación para que mejoren su documentación, ya que adolece de algún defecto que ha hecho imposible adjudicar los contratos de compraventa en este acto. Concretamente, a Francisco Morales Marco, Manuel García Morales y Catalina García Morales, a doña Antonia Rodríguez Pajares, a don Diego Pérez Díez, a don César Márquez García, don Pedro Vila Pons, Joaquín García Gallardo, a don Pedro Nieto Serrano, Asimismo, se rechazan las ofertas presentadas por los titulares de las fincas que a continuación se relacionan bajo este epígrafe, ya que no se adecúan al tipo de licitación máximo que había autorizado esta corporación en pleno para la compraventa, que eran 3 euros metro cuadrado. O bien han declinado expresamente la invitación cursada por este ayuntamiento para formalizar compraventa en procedimiento negociado de adjudicación. Concretamente, las parcelas correspondientes a doña María Nieves Guerrero Rodríguez, don Pedro Ángel Tortonda Gordillo, herederos de Ana Guerrero Aba y doña María Coronada Carrillo Pinilla. Y por último, del procedimiento de compra se excluyen aquellas parcelas que, una vez constatados los archivos municipales, ha quedado acreditado que ya había sido objeto de adquisición o compraventa en procedimientos anteriores de ampliación del Polígono Industrial Los Varales. Concretamente, la parcela de doña Dolores Calle Mieres, doña Isabel García Moreno. Se excluye asimismo 2 superficies que pertenecen a demarcación de terrenos del Estado, demarcación de carreteras del Estado, y una parcela que Diputación de Badajoz alega que corresponde a un tramo de la ex 360, titularidad que va a la Fuente del Maestre, titularidad de la Junta de Extremadura. Se notifica la presente resolución a los interesados, al Departamento de Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí, nosotros nos vamos a abstener por el siguiente motivo. En primer lugar, porque se plantea una segregación de los terrenos objeto de este acuerdo, cuando el Pleno nunca se pronuncia en materia de segregación de parcelas. Por lo tanto, creo que eso es competencia de la alcaldía y la debería tomar esa decisión directamente, entre otras cosas porque no tenemos la documentación al respecto. De la misma manera, tampoco hemos tenido acceso a la documentación que han presentado las personas afectadas y, por lo tanto, como nosotros vamos a adoptar un acuerdo donde le pedimos que mejore una documentación a la cual no hemos tenido acceso. Por lo tanto, no tendría sentido ese acuerdo tampoco hemos tenido acceso a las ofertas que han podido ir presentando cada uno de los propietarios afectados y ni hemos tomado parte en la negociación ni en los trámites seguidos con ellos. Por lo tanto, nosotros estamos a favor de la ampliación del polígono industrial, pero en cuanto a la negociación y trámite para la adquisición de los terrenos, nos vamos a abstener en tanto en cuanto este grupo no ha participado en ese trámite que se ha llevado a cabo. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Villafranca avanza? Sí. ¿ODP? Sí.
Muy bien, muchas gracias. Si no ha accedido usted a los documentos es porque no habrá querido, porque el señor secretario tiene todos y cada uno de los expedientes. Yo le aseguro que tampoco he leído los documentos de cada uno de ellos. Sí me he reunido con todos ellos, le he dicho lo que había acordado el Pleno, las cantidades que este Pleno por unanimidad había acordado para la adquisición de los terrenos, y excepto dos que han dicho que su finca vale mucho más y que no han dado precio, no sabemos cuánto es el valor que tiene su finca, pero no han dado precio. Los demás, lo que hay son algún tipo de dificultades, como los herederos, eso, pero vamos, yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo con todos ellos, excepto con esas dos personas. Pero esas dos personas nos han mandado un escrito diciendo que no están de acuerdo con el dinero que oferta el ayuntamiento porque su finca vale más cara, pero no dicen cuánto. De todas maneras, yo lamento que no haya visto usted los documentos, porque los documentos han estado, el expediente completo, en secretaría. ¿Lo tiene usted ahí? Pues entonces... pero bueno, pero lo habrá podido pedir a secretaría. O sea, no es un... Yo entiendo que se abstengan, pero comprenderá que quien hace todos los trámites administrativos no es el alcalde ni el equipo de gobierno, sino los técnicos municipales. Bueno, muchas gracias al resto de los grupos y también gracias al PP por esa abstención. Siguiente punto, aprobación si procede a la autorización al alcalde para la solicitud y formalización de acuerdo de cesión del inmueble sito en la Plaza Corazón de María 4 y Lepante 5 y 5D para la ubicación de la Oficina Municipal de Turismo, entre otros. Sí, señor alcalde, de lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Economía y Hacienda en sesión de fecha 25 de julio del año en curso, con siguiente tenor: autorizar al alcalde presidente del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros o persona que legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la formalización de la cesión por parte de la comunidad autónoma del inmueble que se describe para destinarlo a Oficina Municipal de Turismo, para información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local y de aquella que desee promocionar la comunidad autónoma, así como para su puesta en valor como equipamiento cultural para la promoción de las actividades que se desarrollen en el ámbito competencial del municipio. Concretamente es el inmueble sito en la Plaza del Corazón de María número 4 y calle Lepanto 5A y 5D de Villafranca de los Barros, que está conformado por las fincas registrales que se citan en el expediente y con una superficie construida de 1.101 metros cuadrados. Nada más. Muchas gracias. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí, nosotros vamos a aprobar la propuesta y vamos a incidir en la mayor utilización de ese inmueble, que ya hemos comentado en anteriores ocasiones, y sería a lo mejor un lugar idóneo para albergar la ampliación o la biblioteca municipal, antes de hacer inversiones mucho más costosas en otros inmuebles que seguramente están menos céntricos en Villafranca. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Villafranca avanza? Sí. ¿ODP? Sí. Bueno, nosotros de momento discrepamos de lo de la biblioteca. ¿Por qué? Pues porque hace 15 o 20 días hemos firmado ya la adquisición de la casa que está frente a la Casa de la Cultura, que pensamos que es el sitio más razonable para ampliar la biblioteca. No renunciar al sitio donde está la biblioteca, porque yo pienso que la sala de estudio de los chavales y chavalas que van allí merece la pena conservarla, y lo que es la planta primera, que es la que tiene algún tipo de dificultades, pues sería la que se trasladaría, una vez que se rehabilite suficientemente por parte de los técnicos municipales, la Casa de la Cultura. Pero, en fin, como eso es opinable, pues yo respeto su opinión y le agradezco además a la Junta de Extremadura que nos haya dicho que pidamos ya la cesión oficialmente, porque están dispuestos a cedernos el inmueble. Solo se ha aprobado por parte de este Pleno la primera fase de la obra de rehabilitación de esa casa, que es la entrada grande, donde se pondría la oficina de turismo, que estaría mejor que en el ayuntamiento, porque por las tardes hay muchas dificultades teniendo la oficina de turismo abierta, estando el resto del edificio cerrada, y al mismo tiempo se va a hacer también la obra para poner en funcionamiento los servicios de señor y caballero en esa oficina de turismo. Eso es lo que hemos aprobado ya en el Pleno de esta corporación y lo que además se aprobó por unanimidad de todos los grupos, ese tipo de inversión. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos a mociones. Moción conjunta del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal de Organización para la Defensa de lo Público para apoyar la petición del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Extremadura, COPESES, para que se promulgue una ley de regularización de la profesión de educación social. Tiene la palabra
portavoz de OPD, el portavoz de PSOE. Adelante. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Brevemente explicamos esta moción, parte pues, de unas negociaciones que hemos entablado con la presidenta del COPESEX, del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Extremadura, y bueno, pues han hecho una campaña de difusión de esta moción en la que se pide que se cree, una ley de regularización de la profesión de la educación social. Contactamos con el resto de grupos políticos, recibimos respuesta afirmativa del Grupo Municipal Socialista, con el cual presentamos la moción conjunta, y mandamos también la información a los dos grupos restantes, Villafranca Avanza y el Grupo Municipal Popular. Obtuvimos respuesta de Villafranca Avanza y no obtuvimos de Grupo Popular, pero bueno, la vamos a debatir aquí para ver si finalmente pues, se aprueba por unanimidad. Voy a dar lectura a la moción. Justificación de motivos. La educación social es imprescindible para abordar determinadas necesidades sociales a las cuales da solución con actuaciones específicas. La conciencia de responsabilidad pública frente a los problemas de convivencia, el surgimiento de nuevas modalidades de exclusión y marginación social, así como la necesidad de construir un mundo en el que compartir bienes de forma más equitativa, son algunos de los factores que explican y justifican la eclosión y relevancia social que ha conseguido adquirir la educación social en el Estado en las últimas décadas. Asimismo, posibilita la incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, y la promoción cultural y social, asumida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social. En el Estado social, democrático y de derecho, la demanda y la oferta de tareas socioeducativas se ha multiplicado. Se han ido abriendo nuevos espacios sociales para atender necesidades y demandas educativas, el acceso a la vida social. En este sentido, puede afirmarse que la educación ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la escuela. La educación social como una prestación educativa al servicio del cumplimiento de los valores fundamentales de un Estado de Derecho, tales como la igualdad de todas y todos los ciudadanas y ciudadanos, las máximas cuotas de justicia social, el pleno desarrollo de la conciencia democrática entre ellos. Por ello, se considera que la educación es un derecho de la ciudadanía porque así lo avalan los marcos jurídicos internacionales, nacionales y autonómicos. La educación social es una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas. La educación social como profesión consiste en el proceso de búsqueda y mejora de algunas ocupaciones en un contexto geográfico determinado bajo condicionantes sociales, culturales, políticos y económicos específicos, que se recorren para cualificarse cuantitativa y cualitativamente, dotándose de recursos que indicarían el grado de estabilización. Estas serían la existencia de un cuerpo de conocimientos específicos que proviene de la investigación científica y de la elaboración teórica en el ámbito que abrace cada profesión. En el caso de los educadores sociales, la disciplina de pedagogía social. La existencia de una comunidad que comparte una misma formación específica, la diplomatura o el grado de educación social. El desarrollo de unas funciones públicas y específicas con planteamientos comunes y técnicos de intervención profesional, con retribución económica reconocida por la tarea desarrollada y la asunción de un compromiso ético de la profesión hacia sus clientes o usuarios. La existencia de una normativa interna para el grupo profesional que permite el autocontrol de sus miembros por parte del colectivo profesional, los colegios profesionales. Las funciones de los profesionales de la educación social en la sociedad, entre otras, citamos la siguiente: analizar e investigar los contextos sociales y educativos para orientar las políticas en esta materia e implementar planes, programas y proyectos para atender las necesidades y aspiraciones educativas, formativas y culturales de las ciudadanas y los ciudadanos. Contribuir al desarrollo de las capacidades de cada persona y a la puesta en valor social de sus actitudes, conocimientos y experiencias en distintos contextos sociales. Generar procesos de enseñanza-aprendizaje significativos para las personas que posibiliten el desarrollo individual, familiar y o colectivo a través de acompañamientos y orientación mediando a nivel social, cultural y educativo. Gestionar y dirigir equipamientos, programas, servicios educativos, sociales y culturales con equipos interdisciplinares en organizaciones públicas o privadas que garanticen derechos humanos y subjetivos de la ciudadanía. Y potenciar la transmisión, el desarrollo y la promoción de la cultura. La educación social abarca amplios e importantes campos en nuestra sociedad, tales como las adicciones, el desarrollo comunitario y la participación ciudadana, la diversidad funcional, la educación ambiental, la educación para la convivencia, la educación para las personas adultas, la educación y orientación familiar, la prevención de la dependencia, la igualdad de género y prevención de la violencia, instituciones penitenciarias e inserción social, infancia y juventud, mediación, salud mental, tiempo libre, animación y gestión cultural, entre otras.
Cabe destacar la presencia de la educación social en los servicios sociales municipales, su incorporación a los equipos profesionales de servicios sociales de los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía ha sido progresiva a lo largo de los últimos 20 años, siendo en la actualidad un perfil habitual y fundamental. Sin duda, es en el campo de los centros de atención a menores en el que se produce una mayor presencia de profesionales de esta disciplina, tanto en el ámbito de la reeducación como en el de la reinserción y la protección. Hay una falta de adecuación terminológica de la profesión de educación social. La figura del educador y la educadora social existe tanto en la empresa privada como en la administración pública, si bien la falta de regularización de la profesión hace que no estén claros los límites y el alcance de la misma, produciéndose intrusismo profesional y desconocimiento a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional, así como de las funciones asignadas a la misma. Por ello, se hace necesario adecuar la denominación de educador, educadora social, a los cargos ocupados con los requisitos necesarios para el acceso en función de la titulación y elaboración de planes de desarrollo de las acciones que se deben ejecutar. Marco normativo académico de la educación social. El reconocimiento académico formativo de esta disciplina se articuló a partir de la aprobación en el año 91 del Real Decreto 1420/1991 de 30 de agosto, el cual reguló el diseño curricular de las formaciones para la Diplomatura Universitaria de Educación Social, una titulación de primer ciclo creada por el influjo de la reforma universitaria del 81. Según el Real Decreto 1420/1991, son directrices generales propias de los planes de estudio. Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de diplomado en educación social deberán orientarse a la formación de un educador en los campos de la educación no formal, la educación de adultos, incluidos los de la tercera edad, la inserción social de personas desadaptadas y minusválidos, así como en la acción socioeducativa. Esta terminología, afortunadamente, ya ha evolucionado. A partir de esa fecha, las distintas universidades han ido elaborando sus planes de estudio y la diplomatura en educación social se convierte en grado de educación social, impartiéndose en todas las comunidades autónomas. Las profesionales de la educación social trabajan con el objetivo de ayudar en el proceso de socialización y desarrollo personal de los destinatarios de su intervención de la siguiente forma: mejorar las competencias y actitudes de los individuos a través de procesos de enseñanza-aprendizaje, promocionar la autonomía e independencia de las personas, prevenir y compensar dificultades de estructuración de la personalidad e inadaptaciones sociales, favorecer la participación de los grupos e individuos, contribuir a la creación y consolidación del tejido social y asociativo, favorecer el desarrollo sociocultural, sociolaboral, institucional y comunitario, desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdica, potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno social, desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de comprensión y análisis de la realidad sociopolítica, propiciar cambios de valores, actitudes y comportamientos de las personas acompañando a los sujetos en su adaptación, así como en los entornos comunitarios, transformación social. Las actividades para las que habilita esta formación son muy variadas, entre otras la animación sociocultural, el trabajo en la administración pública en áreas de juventud, cultura, educación y bienestar social, la dirección de centros de menores, la animación de actividades extraescolares, los programas de prevención de la marginación, el turismo juvenil, social y cultural, programas de formación ocupacional, educación de adultos, etc. Ahora bien, sea cual fuere el enfoque desde el cual se contempla la actividad del educador o la educadora social, parece evidente que ésta viene determinada principalmente por el ámbito social de su trabajo y el carácter educativo de su intervención. Con el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se elevan estos estudios al rango de título de grado en educación social. Fundamentos de derecho, y voy concluyendo. Artículo 29 de la Constitución Española, Ley Orgánica 4/2000, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición. Legitimación activa. Establece el artículo 29.1 de la Constitución Española que todos los españoles tendrán el derecho a petición individual y colectiva por escrito en la forma y con los efectos que determine la ley. Por su parte, el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/2001, que la ostenta toda la persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la presente ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. Legitimación pasiva. Señala el artículo 2 de la Ley Orgánica 4/2001 que el derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración o autoridad, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados a dependientes de las administraciones públicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de ésta. Y objeto, según el artículo 3 de la citada ley, las peticiones podrán versar
sobre cualquier asunto en materia comprendidos en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo y general. Después de este repaso un poco por las funciones de los educadores sociales, lo que abarca la disciplina, lo que realmente planteamos en esta moción son los siguientes puntos. En primer lugar, apoyar la petición del Consejo General del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales presentada ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al Congreso de los Diputados con las consideraciones y argumentos recogidos en este acuerdo plenario para que se resuelva de modo favorable la petición de creación de una ley de regularización de la profesión de la educación social. Y, en segundo lugar, dar traslado del acuerdo adoptado tanto al Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Extremadura como al Consejo General de los Colegios Profesionales y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para su conocimiento y sus posteriores trámites. Muy bien, muchas gracias. Villafranca avanza. Sí. Partido Popular. Sí. Partido Socialista. Sí, bueno, vistos y oídos los motivos que ha explicado el señor Torres en la defensa de esta moción, teniendo claro esa justificación de motivos, el marco normativo y fundamentos de derecho, hay que entender precisamente lo que usted exponía, ¿no? Que no están claros los límites y el alcance de la misma, entonces parece lógico y razonable. Además, entendiendo también que pueden producirse incluso intrusismos en lo que es esta profesión, la necesidad es evidente y así lo pide el Consejo General del Colegio de Educadores de esa regularización, por tanto, esta moción conjunta y en consecuencia el voto afirmativo a la misma. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto, moción del Grupo Municipal, Organización para la Defensa de lo Público, para la modificación de algunos aspectos de la renta básica. Tiene la palabra el señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Le voy a dar lectura a la citada moción. Desde nuestro Grupo Municipal queremos realizar una serie de consideraciones y propuestas ante la perspectiva de la elaboración o modificación por la Asamblea de Extremadura de esta legislatura de una nueva normativa que regule la renta mínima que conocemos como renta básica de inserción extremeña. No obstante, queremos dejar bien claro que nuestro objetivo es irrenunciable y dirigido a conseguir la implantación de una renta básica universal como un derecho de ciudadanía con 4 características básicas y fundamentales: universal, individual, incondicional y suficiente. En la actualidad, la renta mínima o renta básica de inserción extremeña no es solución, sino una parte del problema que entendemos que no es una alternativa, sino una herramienta que perpetúa la pobreza y el clientelismo. Estas ayudas sociales o rentas mínimas, además de las condiciones que imponen para obtenerlas, se dan en cantidades tan precarias que perpetúan la pobreza y el clientelismo, impidiendo la eliminación de las enormes desigualdades sociales, así como la superación de las muchas dificultades que encuentran en su vida diaria los sectores sociales más desfavorecidos. La renta básica de inserción extremeña solo alcanza a un grupo mínimo de personas en situación de pobreza o en situación de extrema pobreza o exclusión social. Según datos de la propia Junta de Extremadura, en marzo del año 2016 recibían la renta mínima unas 10.500 personas y en diciembre del año pasado el número de perceptores bajó a 6.095 personas. En la actualidad, según lo informado por la Dirección General de Políticas Sociales, alcanza unas 7.500 personas, que según nuestros cálculos son muchas menos, viéndose reducido este número a algo más de 6.000 personas. El criterio más utilizado para la no concesión de esta ayuda social es la consideración de los criterios discrecionales indicados en la Ley 9/2014 que conllevan inseguridad jurídica, por no decir discrecionalidad y arbitrariedad. El famoso criterio del artículo 6 y 10 está causando estragos entre miles de personas, encontrarse en un estado de dificultad personal o social, determinantes de exclusión o riesgo de exclusión, que constituya una especial dificultad para su integración en el mercado laboral y sea considerado como tal por los servicios sociales competentes, por lo que exigimos que en las resoluciones se utilicen únicamente los criterios objetivos en los que se desenvuelven las personas. En modo alguno se denegará una renta básica utilizando argumentos subjetivos arbitrarios y discrecionales, como así lo señala el criterio de los artículos 6 y 10b, que se basan en discriminaciones de edad, de estado civil, de barriada, de origen familiar, para no conceder la renta mínima. Desde luego, es preciso acabar
con la época del asistencialismo y el clientelismo que ha de terminarse. Por todo lo argumentado, el Grupo Municipal al que represento plantea la siguiente moción. En primer lugar, instar a la Junta de Extremadura a que en la nueva redacción normativa de la renta básica de inserción extremeña se eliminen los artículos 6 y 10.b que dicen lo siguiente. El artículo 6, situaciones de exclusión. A los efectos de la ley se entiende por situaciones de exclusión o riesgo de exclusión aquellas en las que las personas carecen de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y se encuentran en un estado de dificultad personal o social para su inserción en el mercado laboral y su integración o inclusión social. Se entenderá por carencia de recursos necesarios para la atención de las necesidades básicas la no obtención de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo anual alcancen la cuantía del 75% del indicador público de rentas a efectos múltiples y PREN 14 pagas vigente en cada momento. Se entenderá por estado de dificultad personal o social determinante de exclusión o riesgo de exclusión la situación en que se encuentren los integrantes de la unidad familiar de convivencia debido a la concurrencia de determinados factores o circunstancias personales, familiares o sociales que constituyan una especial dificultad para su integración laboral o social y sea considerada como tal por los servicios sociales competentes. Y 4. Reglamentariamente se desarrollarán criterios unificados mediante indicadores objetivos para valorar los procesos de exclusión o riesgo de exclusión social, entendidos en el apartado precedente. Y el artículo 10.b que dice lo siguiente, encontrarse en un estado de dificultad personal o social determinante de exclusión o riesgo de exclusión que constituya una especial dificultad para su integración en el mercado laboral y sea considerado como tal por los servicios sociales competentes. Muy bien, muchas gracias. Villafranca, avanza. Sí, nosotros estamos a favor, de la renta básica universal desde que empezamos, prácticamente desde que nacimos. Y de la renta mínima, pues lo que pedimos o lo que estamos de acuerdo es que cada vez tenga menos burocracia. Creemos que todo lo que es meterle burocracia solamente sirve para que menos gente pueda tener acceso a ella. Con nosotros vamos a votar a favor. Muy bien, muchas gracias. Partido Popular. Sí, nosotros tenemos que recordar que el Gobierno que puso en marcha la renta básica en Extremadura fue el Gobierno del Partido Popular. Y, en segundo lugar, es que no entendemos la moción porque hace un juicio sobre los artículos a los que se han hecho referencia, el 6 y el 10b, donde dicen que se utilizan argumentos subjetivos, arbitrarios y discrecionales. Nosotros entendemos que están bien redactados y que en ningún momento se presta a la arbitrariedad ni a la discrecionalidad. Por lo tanto, no podemos entrar en eso. Y en cualquiera de los casos, este Pleno no es el que tiene que decidir el tenor literal de una ley que aprueba la Asamblea de Extremadura, sino serán los grupos políticos que están allí representados y la propia Junta de Extremadura. Por lo tanto, nuestro voto es que no. Muy bien, muchas gracias. Grupo Socialista. Señor Torres, una vez más, tenía usted la oportunidad de haber traído alguna propuesta en lugar de decir eliminar. Y, sin embargo, no lo hace y argumenta en criterio subjetivo aquello que usted entiende que es subjetivo. Y no se da cuenta que de esa manera vuelve usted a poner en duda el trabajo de profesionales, hablando precisamente de clientelismo, cuando lo que se hace en esos puntos que usted pretende que se elimine es definir, en esos artículos que usted menciona, se entiende por situaciones de exclusión, definir aquello precisamente qué es lo que se quiere atender, independientemente de que se pueda mejorar, ampliar, pero no. La propuesta es eliminar aquello precisamente que se quiere atender. Al hablar de clientelismo, en la moción presentada se vuelve a poner en duda una vez más la profesionalidad y ética de las trabajadoras sociales de los servicios sociales, ya no de este ayuntamiento, sino del resto de ayuntamientos que atienden precisamente estas solicitudes, dando a entender, por tanto, que su trabajo tiende a favorecer la concesión de la renta básica a determinadas personas o la denegación de otros expedientes, cuando los criterios utilizados están fundamentados en indicadores objetivos. Por otra parte, aquellas personas que son quienes informan, la formación recibida para el desempeño de la profesión de trabajo social capacita a los profesionales de la misma para detectar una situación de riesgo de exclusión o situación de exclusión social en función de determinadas variables, como puedan ser la situación económica, empleo, desempleo, vivienda, sanidad o educación, entre otras. Y es, por tanto, la disciplina con competencia en la determinación de este tipo de situaciones. No se utilizan criterios arbitrarios como argumenta en su moción, sino que las profesionales encargadas del servicio tienen la capacidad de valorar una determinada situación en base a unos criterios profesionales y bien fundamentados. En el artículo 10 de la ley
no solo hace referencia a las especiales necesidades de las personas que puedan ser determinantes de una situación de exclusión social, que impida o dificulte su inserción en el mercado laboral y que sean consideradas así por los y las profesionales encargadas de tramitar un determinado expediente, sino que también se alude a las rentas de las personas solicitantes, el primero de los requisitos a cumplir por parte de los beneficiarios de los mismos para tener una resolución favorable a la ayuda. Sorprende, además, la referencia que se hace sobre una supuesta discriminación basada en cuestiones tales como la pertenencia a una determinada barriada o origen familiar. Y es que nos gustaría saber en base a qué fundamentan tal afirmación, porque en ningún caso se deniega la ayuda en función de criterios arbitrales o clientelistas, como afirman, sino que los expedientes con resolución desfavorable están fundamentados en el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley que se regula, que son, entre otros, la carencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas y el encontrarse en una situación de especial necesidad, que, repetimos, es valorada por parte de los profesionales del servicio, porque precisamente son ellas y ellos quienes tienen la suficiente competencia para determinarlo en base a su formación y a criterios profesionales. Señor Torres, con su moción hoy ha dado un paso más allá. No es la primera vez que pone usted en duda la profesionalidad de los trabajadores sociales de este ayuntamiento. Hoy, además, su duda la hace extensible a todos los profesionales de los servicios sociales de nuestra comunidad. Insisto, tenía usted la oportunidad de haber mejorado o ampliado aquello que define lo que se pretende atender, pero desde su objetividad frente a la subjetividad de los demás, decide que se eliminen unos artículos que precisamente lo que quiere atender es la necesidad. Con todo esto, el voto evidentemente es no. Muy bien, muchas gracias. Señor Torres. Sí, procedo a contestar a los dos grupos que han votado en contra. Bueno, agradecer a Villafranca Avanza su voto afirmativo. Vamos a ver, nosotros lo que pedimos con esta moción es algo evidente, es que se eliminen estos artículos porque no están claros. Lo que pedimos es que se concreten en una serie de indicadores y que se sepa a qué indicadores nos atenemos. Por supuesto que no se pone en cuestión ni en duda la profesionalidad de los trabajadores y las trabajadoras sociales. Ellos tienen su titulación, tienen su formación y desarrollan sus competencias. Pero lo que sí se quiere es que no se utilicen criterios subjetivos a la hora de realizar un informe, sino que se tengan una serie de criterios establecidos por ley. Miren, la ley de renta básica, de renta mínima de inserción, me da igual que la pusiese en marcha el Partido Popular o el Partido Socialista, se ha puesto en marcha mal desde el primer momento y la prueba de ello es que se están haciendo constantes reformas y ahora hay un proceso también pues de negociaciones y de debate en la Asamblea de Extremadura a nivel autonómico y eso es señal de que no está bien hecha, por tanto se tiene que incluir una serie de cambios. Para esto, pues bueno, pues nosotros planteamos aquí, eliminar estos dos artículos que nosotros consideramos que son arbitrarios y que son subjetivos, que en muchos casos se pueden dar lugar, dar origen a que se tienda a esa subjetividad y lo que planteamos es que se creen una serie de indicadores concretos, que nosotros podamos ver, que sean tangibles y que podamos observar y percibir para que a la hora de hacer un informe se tengan en cuenta esos indicadores, es lo único que pedimos. No que cuando se redacte el informe pues se tengan en cuenta unos indicadores u otros, sino que sepamos de antemano cuáles son los indicadores, los criterios, los ítems que se están considerando para rechazar o para aceptar una renta básica, porque el informe de los profesionales, de los trabajadores y las trabajadoras sociales es fundamental a la hora de la concesión de la renta básica y no podemos tender a la malinterpretación. Por tanto, exigimos y lo que solicitamos en esta moción es que se inste a Junta de Extremadura, Asamblea de Extremadura, que ahora en las negociaciones pertinentes que se están llevando a cabo para la modificación de la renta básica es que se incluyan una serie de criterios que sean claros y precisos a la hora de hacer el informe que realizan los profesionales, los trabajadores y las trabajadoras sociales, de los cuales, volvemos a reiterar, no estamos poniendo en tela de juicio su trabajo ni su profesionalidad, sino que exigimos que haya unos criterios claros y precisos, alcanzables y accesibles para todo el mundo. Villafranca Avanza. Nosotros, como he dicho antes, estamos de acuerdo con la renta básica universal, que es lo que nosotros creemos que habría que llevar adelante. La renta mínima, al final, ha sido como una especie de parche para que parezca lo que no es. Por eso lo llamamos renta básica cuando realmente no es renta básica. En cuanto a quitar trabas, es verdad que se pone una serie de baremos para que haya, digamos, atender a ciertas personas que están más necesitadas de la renta, pero también es verdad que esos baremos al final lo que hacen es segregar y dejar fuera a otras personas que a lo mejor también lo necesitan. Por eso nosotros lo que decimos es que hay que quitar la burocracia y poner una renta básica universal real. Muy bien, muchas gracias. Partido Popular. Yo incidir lo mismo, o sea, los criterios que se puedan utilizar, aunque se concreten mucho, alguien los tendrá que valorar y al final son los técnicos y los profesionales. Por lo tanto, yo creo que ya
tachar de discrecionalidad lo que están haciendo los propios técnicos es hacer un juicio a priori de lo que está sucediendo. Traiga usted casos donde no se ha sido justo y se podrá valorar, pero yo creo que si la ley está funcionando, si es mejorable, por supuesto que es mejorable, si los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura están hablando al respecto, perfecto, pues dejémosle que trabajen, haga usted las propuestas allí que tenga que hacer y a ver qué es lo que sale de la modificación de la ley, nada más. Sí, ¿quién interviene? Señor Torres, perdóneme, pero no lo entiendo. Usted dice una cosa, pero escribe otra. ¿No es cierto que usted en su moción pida crear unos nuevos indicadores? Eso es lo que le he dicho yo, que es la oportunidad que usted ha perdido. El hecho de mantener estos artículos y mejorarlos y poder crear otros indicadores. Su moción dice literalmente instar a la Junta de Extremadura que en la nueva redacción normativa de la Renta Básica de Inserción Extremeña se eliminen los artículos 6 y 10b y a continuación los detalla. Usted no está diciendo, o usted no ha escrito lo que está diciendo. No es la primera vez que le pasa. Si fuese así, estaría diciendo, o realmente lo que ha dicho usted, ahora, independientemente de lo que pone, es que se puede mejorar y que a lo mejor es la oportunidad que usted ha perdido. Y mire, se lo voy a decir, sí está atacando usted a los profesionales, porque cuando se introduce un aspecto negativo como es el clientelismo y resulta que lo hace en función de un informe, ¿a quién se refiere? A las personas que hacen el informe, porque el alcalde no hace ese informe, ni los concejales, ni usted, ni el resto de grupos de este pleno. No, señor. Entonces, podremos discutir, podemos mejorar en los artículos, se pueden hacer propuestas, pero no me diga usted que no ataca. Al introducir usted cómo hace el criterio clientelismo sobre un informe, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quien hace el informe o es que resulta que es que lo hacen los concejales? No, señor, no es así, señor Torres. Y desde luego, lo que usted ha puesto no tiene nada que ver con lo que ha escrito, insisto. Dice eliminar esos artículos, no dice nada más el acuerdo que usted propone en su moción. Muy bien, gracias. Señor Torres. Sí, ya para finalizar, vamos a ver, nosotros sí, por supuesto que decimos eliminar esos artículos y le estoy dando la propuesta, una de las propuestas que se podría incluir, bueno, no viene reflejada en la moción, pero es una de las propuestas, es a nivel autonómico los que tienen que negociar los que tienen que hacer esas negociaciones para hacer la reforma de la renta básica. Nosotros no tenemos potestad para hacer las reformas de la renta básica. No estoy poniendo en tela de juicio eso, simplemente estoy diciendo que debemos de evitar, porque hay que evitar eso, para que no se caiga en esa mala idea, en esa negatividad de utilizar esos criterios de forma arbitraria. Eso hay que prevenirlo. Y cuando tenemos que redactar un informe y no tenemos criterios estandarizados o ítems estandarizados, pues puede dar lugar a error. Y por eso presentamos esta moción aquí, para que no dé lugar a esos errores. Y tiene que haber unos criterios estandarizados, y esos criterios los tendrán que elaborar los profesionales del trabajo social, de la educación social o competentes de esta materia. Nosotros no le vamos a dar estos criterios aquí. Podríamos remitirlos a la Junta de Extremadura y que los consideren, pero la Asamblea de Extremadura serán los que tienen que debatir estas reformas, que como he dicho, pues ahora se encuentran en periodo de debate de esa reforma de la renta básica, pues que los consideren. Y por eso lo que mandamos es eso, que se eliminen estos dos artículos. Y bueno, le estoy dando la propuesta, que no la haya incluido en la moción no significa que no se pueda incluir posteriormente. Las mociones pueden cambiar, se pueden incluir aspectos considerables en las mociones. Muy bien, señor Torres. Queda rechazada su moción. Yo estoy de acuerdo con Villafranca Avanza, universal. Solo hay un problema, que hemos negociado los presupuestos regionales y esto vale un pastón y no lo hemos puesto. Pero yo también estoy de acuerdo que todo el mundo tiene derecho, ¿no? Si quitan los artículos que cita el señor Torres, la exclusión social que las asistentas firman, las profesionales y los profesionales firman para que esa gente tenga derecho, ¿qué pone? Porque ahora mismo hay un baremo, es que existe un baremo. Uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el baremo. Por eso se ha abierto una especie de comisión en la Asamblea que están discutiendo los distintos partidos políticos. Pero el baremo existe. Y lo que hacen las profesionales de las asistentes sociales de cada uno de los municipios es informar para que esa gente no sea excluida. Porque yo creo que el 99% de los informes que hacen son favorables para que no exista la exclusión social por parte de esa gente. Si quitaras esos artículos, ¿qué ocurriría? Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Porque hay gente que sabe que no tiene derecho a la renta básica, que no la tiene, y lo solicita. Y se le deniega. Porque el ciudadano tiene todo el derecho del mundo a solicitarlo. Igual que la Administración, con la ley, con el decreto, tiene el derecho de decir usted sí o usted no. ¿Qué le queda a los ciudadanos? Ir a los tribunales, que siempre está abierto. Pero yo creo que no se puede poner en duda, no a las profesionales de Villafranca,
a los cientos de profesionales y de profesionales que hay en todos y cada uno de los municipios de la región extremeña, que son las que hacen, al final, el informe para la exclusión social. Pero si quitar usted esos dos artículos como pretende, no habría informe social. No tendrían informe social. No habría informe social. Es que el baremo ya existe, señor Torres. El baremo ya existe. Bueno, yo creo que está claro. A mí me parece muy bien que sigan negociando en la Asamblea de Extremadura, pero en cualquier caso yo creo que, como dice el señor Piñero, fue una ley que costó mucho trabajo sacar, entre otras cosas porque la apoyaron los partidos mayoritarios, porque realmente hacía falta, y yo reconozco que era el señor Monago el que estuvo de presidente en esa época, pero afortunadamente con el apoyo del Partido Socialista se pudo sacar la ley en la Asamblea. Muy bien, pasamos a la siguiente moción, también de ODP, sobre la sensibilización de la población en asuntos de juego. Tiene la palabra el señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Le voy a dar lectura a la citada moción. Desde hace unos años se ha ido produciendo una progresiva proliferación de locales de juego y apuestas en nuestro municipio. Las empresas del juego saben que el cliente potencial ha cambiado y que en estos momentos los representa un hombre de entre 18 y 43 años de edad, con necesidad de conseguir dinero rápido, según un informe de la Dirección General de Ordenación del Juego. Ello explica la expansión, particularmente, de las casas de apuestas deportivas, que han logrado alcanzar una gran popularidad entre la juventud gracias a los patrocinios de equipos de fútbol y publicidad en medios de comunicación. El estudio de percepción social sobre el juego de azar en España del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid concluye que las apuestas deportivas atraen a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Villafranca no ha sido ajena a la proliferación de este tipo de negocios. En ocasiones, la apertura de este tipo de negocios ha generado malestar en una parte de los vecinos, pero ello no ha impedido que en determinados entornos el riesgo que entraña el juego haya pasado desapercibido, atrayendo así a clientes muy jóvenes desconocedores de estar realizando una actividad que, si no se practica con responsabilidad, puede llegar a desembocar en una adicción. El hecho de que el jugador patológico medio se encuentre en torno a los 25 años es la constatación de esta realidad. En 1992, la Organización Mundial de la Salud reconocía la ludopatía como un trastorno y la incluía en su clasificación internacional de enfermedades. 100 años después, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales identificaba la ludopatía como una auténtica adicción carente de sustancia. A la fecha, numerosos ensayos clínicos demuestran que se trata de una condición que afecta gravemente no solo al individuo, sino a todo su entorno familiar, laboral y de amistades, con consecuencias económicas y emocionales que sobrepasan al propio enfermo. Es importante que desde las administraciones públicas se asuma con determinación una situación que puede desembocar en un problema social de envergadura. Los ayuntamientos tienen una gran responsabilidad a la hora de incorporar mecanismos que protejan a la población más vulnerable y garanticen el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Por todo lo argumentado anteriormente, nuestro grupo municipal plantea la siguiente moción. En primer lugar, instar al Gobierno a que realice una consulta a los técnicos municipales sobre la posibilidad de limitar vía ordenanza, modificando el PEGOU o por cualquier otra vía de competencia municipal, el aumento descontrolado de este tipo de negocios en el municipio y particularmente en las inmediaciones de centros escolares, culturales, juveniles y en otros similares que puedan requerir protección derivada de las condiciones personales de sus usuarios. En segundo lugar, instar al equipo de Gobierno a desarrollar campañas de sensibilización, ofreciendo la posibilidad a las empresas de juego con locales en el municipio a participar de la misma en el marco de su responsabilidad social corporativa, informando a los clientes de los riesgos de un uso irresponsable de sus instalaciones. Y, en tercer y último lugar, instar al Gobierno a reforzar la formación específica de los agentes de la Policía Municipal con el fin de profundizar en el conocimiento de las infracciones más habituales relacionadas con el juego y particularmente para evitar que personas menores de edad puedan acceder a los locales de juegos y de apuestas. Muchas gracias. Villafranca avanza. Bueno, nosotros estamos de acuerdo que el juego hay que controlarlo. Yo creo que además está bastante controlado ya por ley. Pero no estamos de acuerdo en que Villafranca tenga quizá un problema con este tipo de negocio, por lo menos no lo apreciamos así. En los otros dos puntos, yo creo que la policía local estudia para saber, digamos, la normativa, si pueden acceder, si no pueden acceder. En este caso tampoco le vemos mucho sentido. Y a lo de la campaña de sensibilización, pues bueno, yo creo que eso no es malo. En principio sería algo, digamos, llevable. En nuestro caso, estamos de acuerdo con el punto 2, pero no con el 1 y el 3. Con lo cual, si se retiran, estaríamos a favor, si no, sería en contra. Muy bien, muchas gracias. Partido Popular. Bueno, nosotros parece ser que se presenta esta moción cuando
pudiera existir algún tipo de alarma en cuanto a este asunto. Y yo creo que en Villafranca, por ahora, no existe ningún tipo, al menos nosotros lo entendemos así, ningún tipo de alarma en cuanto a materia del juego. Hay que tener en cuenta que el acceso a las apuestas, al juego, con un simple teléfono móvil se puede acceder, porque ha sido el desarrollo de las nuevas tecnologías lo que han hecho proliferar ese tipo de establecimientos. Sobre que el Pleno acuerde que instar al Gobierno a que realice una consulta a los técnicos municipales, no hace falta que lo acordemos aquí. Se va a los técnicos municipales o por escrito o de manera verbal se le pregunta. Pero yo creo que la normativa en materia de juego es suficientemente, por ahora, clara como para salvaguardar a la población de los hipotéticos peligros de los salones de juego. Es decir, podríamos también acordar que si vemos problemas de alcoholismo en la población, pues acordemos que no se abran más bares, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es una medida desproporcionada y también tampoco podemos cercenar la posibilidad de que un inversor, un empresario, un autónomo pueda abrir un negocio cumpliendo estrictamente la normativa que para eso está. Y por otro lado, la competencia en materia de salud pública para evitar casos de ludopatía en la población son competencias de la propia Junta de Extremadura y en ese sentido también entiendo que estará tomando las medidas adecuadas para que no ocurran situaciones de ludopatía entre la vecindad, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener. Entendemos que tenemos que estar vigilantes ante esta nueva realidad, pero no en ningún momento alarmar a la población de que esto pudiera ser un peligro real y digamos, inmediato para los vecinos y sobre todo para la población más joven, que pueda ser un mejor blanco a la hora de que sea captado para este tipo de negocios que pudiera ser perjudicial. Pero en cualquier caso, no alarmemos a la población. Yo creo que la regulación es la que es y que en este momento las cosas, me imagino que las licencias se estarán otorgando en función de una normativa que existe. Yo creo que no sé si existe un límite de establecimientos de este tipo en función del número de habitantes y mientras no observemos que hay una circunstancia que pueda ser alarmante, yo creo que podemos dejar las cosas como están, siempre siendo vigilantes, evidentemente. Nuestro voto es abstención. Muy bien, muchas gracias. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Como ya han dicho los diferentes portavoces, no observamos nosotros por parte de nuestro grupo tampoco esa alarma social en nuestra población y en cualquier caso también es cierto que prevenir es adelantarnos a posibles problemas futuros. Señor Torres, presenta usted una moción sobre la sensibilización de la población en asuntos del juego, pidiendo acuerdos que ya se han tomado por parte de la Junta de Extremadura, como a continuación le explicaré. Como usted dice en su exposición de motivos, en el juego, como en otras cuestiones, el mal uso puede ocasionar problemas y literalmente dice usted en lo que afecta a los jóvenes sobre el juego, que es una actividad que si no se practica con responsabilidad puede llegar a desembocar en una adicción. Como usted conocerá, el Decreto 165/2014, de 29 de julio, Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regula la práctica de esta actividad, recogiendo en su articulado medidas que pretenden minimizar posibles consecuencias y limita el acceso de los usuarios. Concretamente, en el título 3, en su artículo 19.5, detalla las condiciones que deberán cumplir, detallando en el apartado C la prohibición de acceso a menores y justo en los términos de su exposición de motivos, el apartado E, los locales deberán anunciar que la práctica abusiva puede crear adicción. Además, el punto 6 dice que los locales deberán tener una recepción que exigirá la identificación de los usuarios e impedirá la entrada a menores. El artículo 20 vuelve a recoger la prohibición de acceso a menores, además también a los usuarios que no se encuentren en pleno uso de su capacidad de obrar. Con todo esto, lo que pretendo decirle es que existe una regulación que contempla las cuestiones que usted plantea en la búsqueda de impedir en el caso de menores o minimizar posibles consecuencias en el resto de usuarios. A partir de aquí, con una regulación que contempla las posibles consecuencias, procede a analizar la realidad y en ese sentido, imagino que usted también sabrá que la Junta de Extremadura ha creado un grupo de trabajo para realizar cambios en la ley del juego en Extremadura y poner freno al acceso de menores a estos locales. Y en ese sentido también se quiere elaborar un plan de prevención de menores. En este grupo de trabajo están integrados por diferentes
direcciones generales de la Junta, la Secretaría General de Presidencia y diferentes asociaciones y colectivos que trabajan en este ámbito, estando coordinado por el Instituto de la Juventud de Extremadura al asumir la presidencia del Consejo de Convivencia y Ocio. Este grupo de trabajo se creó el pasado 30 de mayo y la toma de medidas está aún en fase inicial, analizándose el sector y pensando en modificaciones en lo referente al acceso de menores, publicidad, prevención y formación. Como verá, desde la Junta de Extremadura se está trabajando ya en el fondo que plantea en su moción, por lo que entendemos que instar al Gobierno en la parte que le compete a la Junta de Extremadura en estos momentos no procede y estaremos a la espera de las medidas que puedan anunciar desde este grupo de trabajo que le he comentado. Por parte del Ayuntamiento estamos dispuestos a iniciar campañas de sensibilización de carácter general para toda la población sobre el acceso y uso a salas de apuestas y el problema que pueda generarse como es la ludopatía, de la misma manera que se hacen campañas en otros sentidos a modo de prevención e información en el consumo de otras sustancias que también puedan generar adicción, como el alcohol u otras. Con todo esto, pudiendo estar de acuerdo en parte con el fondo de su moción, pero entendiendo a la vez que ya se está trabajando en ello por parte de otras administraciones y la disponibilidad de este Ayuntamiento para realizar esas campañas, no podemos aprobar los puntos que usted propone y, por tanto, el voto a la moción con carácter general es no. Muy bien, muchas gracias. Señor Torres. Sí, muy bien. Procedo a contestar primero al Grupo Municipal Socialista, que han sido los últimos en intervenir. Vamos a ver, ustedes han dicho que están de acuerdo con el fondo de la moción y que estarían de acuerdo con apoyar el punto 2, que serían los relativos a las campañas de sensibilización. Si nosotros quitásemos los otros dos puntos, como también ha solicitado Villafranca Avanza, porque en verdad el carácter que tiene esta moción es un carácter pedagógico, formativo, preventivo, de anticipación de estas posibles situaciones que les digo al señor Piñero, vamos a ver, no las han observado, pero es que usted tampoco sabe lo que pasa en cada familia, no lo sabemos. Eso se escapa a nuestras posibilidades hasta que el problema está patente y por eso presentamos esta moción con carácter preventivo, con carácter anticipatorio. Nos tenemos que anticipar a esos problemas. Señor Piñero, nosotros no decimos que pues igual que con el tema del alcohol, que si hay problemas de alcoholismo que no se abran más bares. Vamos a ver, es que esa no es la solución. O sea, la solución es una formación en prevención y una formación en sensibilización, no la limitación de, por ejemplo, los locales como los bares, ¿no? Esa no es la solución. Tanto no se puede comparar con este tipo de locales, lo que traemos en esta moción, ¿no? Por tanto, eso, nosotros no estamos alarmando a la población con esta moción. Queremos prevenir, porque es un tema importante y es un tema que se debate. Es un tema, a nosotros hemos estado hablando con gente sobre este tema y lo que nos preocupa es que los menores de edad puedan acceder a este tipo de locales, ya no solo físicamente, o digamos a este tipo de servicios, sino también por canales telemáticos, que eso es más difícil de controlar, es muy difícil de controlar, somos conscientes de ello, pero que es posible y plausible que se pueda hacer, porque bueno, hoy en día se puede acceder a una tarjeta de crédito de una persona adulta que se está cometiendo un delito, pues está infringiendo la ley, y se puede acceder a este tipo de servicios. Por tanto, es lo que nosotros queremos que se intente prevenir, no que estemos en contra de las casas de apuestas, ni muchísimo menos. Las casas de apuestas están respetando la legislación aquí en Villafranca, se han abierto con sus perceptivas y precedentes licencias y su normativa, y bueno, pues están cumpliendo la ley, pero lo que queremos es formar en prevención y sensibilización. Estaríamos dispuestos a dejar la moción con el punto 2, pero sí que nos gustaría que para prevenir este importante problema, que lo consideramos como importante, y no solo está el informe de la Universidad Carlos III de Madrid, sino que hay numerosos informes que avalan lo que se dice en esta moción, pues se intente aprobarla en ese sentido, ¿no? En el sentido de la prevención antes de tener que intervenir, que será demasiado tarde cuando tengamos que intervenir. Nosotros vamos a rechazarle la moción tal como está. Y el compromiso, porque hay 2 o 3 asociaciones contra la ludopatía en Extremadura, como bien sabe. Algunas de las asociaciones se han puesto en contacto conmigo. Para 1 de septiembre vamos a mantener una reunión con ellos. Entonces, el compromiso público del Gobierno a que vamos a hacer algún tipo de acuerdo con esta gente y al mismo tiempo algún tipo de campaña de sensibilización, sin contar con los empresarios del sector. Y ya le digo yo que la Policía Municipal no solamente ha hecho inspecciones, sino que ha levantado, en algún caso, algún acta como expediente administrativo contra una de las casas que hay en Villafranca y que había menores el día de la inspección, que se hace regularmente y se va a seguir haciendo, porque esa es la preocupación mayor. O sea, después de lo que existe en las redes, telemáticamente uno puede hacer lo que le dé la gana. No hace falta que monten 1, 2 o 20 casas de juego en Villafranca, porque el problema es ese. Y el problema también es que, desafortunadamente, hay muchas maneras de que un menor, a través del teléfono móvil, pueda entrar
Eso es una desgracia. Entonces, no le vamos a aprobar la moción porque yo no estoy de acuerdo con la parte 2, donde dice que los empresarios participen, no van a participar. Yo creo que tiene que ser una cosa pública y, por lo tanto, sí el compromiso de que una vez que mantengamos la reunión con estas asociaciones o asociación contra la ludopatía en Extremadura, haremos una campaña de sensibilización y, desde luego, si usted quiere participar en ella, contaremos con usted. ¿De acuerdo? Pues queda rechazada la moción. Pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Bueno, no hay nada por vía de urgencia. Pasa a contestar las preguntas del último pleno ordinario. El Partido Popular planteaba en qué situación se encuentra la tramitación del sector industrial 8, impulsada por Defesa, respecto a la calificación de los terrenos y las fianzas depositadas. Bueno, no ha habido ninguna novedad en cuanto a la situación en la que se encuentran los terrenos y la fianza depositada, y la empresa no ha mantenido ningún tipo de reunión con este ayuntamiento. Para el Grupo Municipal de Organización para la Defensa de lo Público, preguntaba sobre las ayudas reguladoras de la Consejería de Cultura sobre el tema de deporte. Comunicarle que sí, que por parte de este ayuntamiento y a través de la Consejería de Deporte se ha presentado un proyecto de subvención en base al decreto citado por usted, en tiempo y forma, acogiéndonos a la línea 3 de equipamiento deportivo destinada a la adquisición o reposición de equipamiento. Dicha línea tiene una dotación para 2018 de 200.000 euros. Ayuda a contingencia. ¿En qué estado está este asunto? ¿Qué sabe el ayuntamiento sobre ello? Bueno, estas ayudas están contempladas por el Gobierno regional, aprobadas y presupuestadas, pendiente de su publicación, desconociendo la fecha exacta, porque va a salir, pero no sabemos exactamente cuándo, y en el momento que salga se abrirá una convocatoria de ayuda y nosotros le daremos publicidad, como siempre. ¿Cuánto ha costado la celebración en el Parque de la Igualdad? Pues según datos aportados por la intervención general, la cantidad asciende a 1.834,89 euros. En el acerado que está junto al Parque de la Igualdad hay 20 árboles de grandes dimensiones y sus raíces están dañando al acerado. ¿Por qué se planta este tipo de árboles sabiendo el daño que causan? Bueno, como usted sabe, todos los árboles tienen raíces, que crecen de diferente manera, dependiendo, entre otras cosas, del suelo y el firme que tienen en el entorno. Además, claro está, del tipo de planta. Así, por la parte de las diferentes urbanizaciones, se dejan alcorques de diferentes tamaños según la circunstancia y crecimiento de los árboles. Por eso es algo que es incontrolable, salvo que lo que se quiera es que dejar un alcorque que ocupe todo el acerado, cosa que no tiene lógica. En el caso que se produzca daño en el acerado, en esta zona que usted dice o en cualquier otra zona, es reparado por el servicio de infraestructura, atendiendo al daño producido, posibles consecuencias, disponibilidades y oportunidad. Aún así, usted sabe que hace unos meses, de acuerdo con todos los vecinos de ese barrio, se cambió el tipo de árbol de toda la urbanización por naranjos, quedando solo y exclusivamente pendiente de sustitución por no existir vecinos ni estar en la zona urbanizada de la margen derecha de donde estamos hablando. Bueno, estamos pensando en la posibilidad de que a lo mejor cuando llegue el tiempo, en noviembre, diciembre o enero, podamos quitar esos árboles y poner naranjos como el resto. ¿Por qué no se hizo? Pues porque no había habitante, como no vivía nadie, pues no importaba, te podías dedicar a otras prioridades, ¿no? Pero como lo hemos quitado los 100 y pico que había, de acuerdo con los vecinos, también quitaremos esto. ¿Cuándo se va a arreglar el camino del Caño Valdequemao? Bueno, pues el camino del Caño Valdequemao se ha arreglado. Ya lo hemos contestado a usted este tema en varias ocasiones, y esto es un camino rural, por lo tanto no está pendiente de ninguna obra de urbanización que vaya a hacer el ayuntamiento. Vuelvo a insistir, si los propietarios de la finca están interesados en su asfaltado y obras de urbanización, desde este ayuntamiento estamos dispuestos a colaborar con ellos, aportando un porcentaje como el resto de las calles de Villafranca. Y nuevamente nos ponemos a su disposición por si quieren que se lo asfaltemos, pagando las contribuciones especiales que correspondan, pues estamos dispuestos con los técnicos municipales a sentarnos y a estudiarlo. Pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Señor Piñero. Sí, la primera va es un ruego, y ruego es que se nos dé acceso a consultar el expediente de lo que voy a hablar a continuación. Se trata de las pruebas por concurso oposición de la plaza oficial primera de construcción que se ha celebrado en breves fechas. En dicha oposición se celebraron 2 pruebas y, a pesar de que las bases decían que entre una prueba y otra tendría que transcurrir un tiempo superior a 72 horas, apenas transcurrieron 2 horas.
Y son 72 horas porque la base 6.2 así lo establece. Cuando un aspirante presentó una reclamación, se le dijo que es que no habían sido 2 pruebas, sino que había sido una prueba con 2 ejercicios, pero con la particularidad que un ejercicio era eliminatorio sobre el segundo. Y no solo eso, sino que cuando se publican las bases, aparece claramente primera prueba y segunda prueba. La reclamación ha sido rechazada y además agota la vía administrativa. Por eso nosotros queremos acceder a ese expediente porque interpretamos que ha habido un claro incumplimiento de las bases y, por lo tanto, esa contratación ha podido ser nula de pleno derecho. Y no queremos perjudicar al ayuntamiento, pero tampoco a los aspirantes que han podido optar a esa plaza. Por lo tanto, el ruego es que a la mayor brevedad posible se nos ponga a disposición ese expediente. En segundo lugar, es una pregunta, y es que fuimos invitados hace un mes aproximadamente a un acto en el Parque de la Igualdad con motivo del orgullo LGTBI y era un acto que organizó no sabemos quién, porque en el propio discurso la propia concejala hizo referencia a que el acto era atribuido al Grupo Socialista y se inauguró el Muro de la Diversidad. Y queremos preguntar si esos gastos fueron financiados con dinero del Partido Socialista o del Ayuntamiento, porque si fue un acto que fue atribuido al Grupo Socialista, pues no entendemos que los gastos fueran del propio Ayuntamiento. Por lo tanto, la pregunta es que ¿quién sufragó esos gastos? Un acto que, según la concejala, era del Grupo Socialista. Y, en tercer lugar, hubo un compromiso del señor alcalde cuando se aprobó el nuevo reglamento de honores y distinciones de otorgar una distinción al sacerdote don Serapio Corchero, una vez aprobado definitivamente ese reglamento. Y nuestra pregunta es que cuándo se va a cumplir aquel compromiso que adquirió el señor alcalde con este grupo. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Villafranca, avanza. Nada. ODP. Sí, nosotros tenemos varias preguntas y varios ruegos. Pasa al señor secretario por escrito, por favor. Como preguntas tenemos la siguiente. ¿En qué situación se encuentran las obras de las viviendas sociales de la zona de la Herrera? Vemos que se han ralentizado o parado las obras. Los coches que aparcan en la plaza de Pedro Bote invaden los acerados. ¿Se podría hacer algo al respecto? ¿En qué situación ha quedado la liquidación del ayuntamiento con la empresa Acciona? ¿Qué va a suceder con el recibo de agua de los ciudadanos afectados por los cortes debido a los problemas que hubo en el pantano? En una de las entradas al municipio, concretamente en la que está frente al centro de transporte, se concentran personas en un estado deplorable y con unas condiciones insalubres. ¿Tiene conocimiento el ayuntamiento de esta situación? ¿Qué medidas se pueden plantear para intervenir en este contexto? Y como ruegos, los siguientes. Que se alquitranen los baches y desperfectos que hay en la avenida del Progreso, del polígono industrial, en dirección al puente de la autovía, en los cuales se forma una gran laguna cuando llueve. Que se corrijan las piezas de adoquines que hay en la entrada principal de Correos, pues están puestas al revés. Se plantea que se suavice la pendiente. Que se proceda a la limpieza y al acondicionamiento de la zona que hay inmediatamente frente a la estación de autobuses. Hay pastos que pueden ser objeto de incendio y eso supone un riesgo para nuestro municipio. Que se retire más asiduamente la basura del municipio, sobre todo cuando hay muebles, colchones y otro tipo de enseres. Y que se señalice la prohibición del aparcamiento en el puente de la calle Francisco Pizarro en las inmediaciones del Banco BBVA. Y bueno, pues desear unas felices vacaciones a todos los vecinos y vecinas, que yo creo que eso es extrapolable de todo el equipo de gobierno. Pues muy bien. Yo también, en nombre de la corporación, desearos a todos unas felices vacaciones y en septiembre, si no hay novedad, nos vemos. Se levanta la sesión.